de cuestiones como para charlar con el flamante contador también, Andrés Saúl Antoniazzi, excombatiente de Malvinas. ¿Cómo le va? Buen día, Claudia Torres y Enzo Osuna, los saludamos. Buen día, hago extensivo mi saludo para los dos, a su equipo de trabajo y a la audiencia que sintoniza esta emisora. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, nosotros agradecidos por tomarse estos minutitos, queríamos charlar con usted un poco sobre particularmente qué significa esta fecha, ¿no? Y por otra parte, bueno, estas novedades que tienen que ver con un regreso al archipiélago, pero como para arrancar, ¿cómo recuerda aquellos primeros tiempos, ¿no? Y cómo llega esa convocatoria para bueno, ir hasta Malvinas? Bueno, en realidad el 1 de abril, cerca de las 12 de la noche, Uh-huh. ya estábamos durmiendo, digamos, nos despiertan, preparamos el armamento, municiones y salimos hacia la frontera con Chile. Era tan extraño, digamos, nunca había sucedido algo similar. Uh-huh. Y bueno, nos desplazamos a una estancia a 25 kilómetros de Río Grande porque era el asiento natural del batallón. Y bueno, se llama Estancia María Betty. Alojamos en unos galpones de madrugada ya, unos galpones que albergan tienen capacidad para 7.000 cabezas de oveja bajo techo. Uh-huh. Y tipo 9 de la mañana estábamos desayunando y bueno, marcha de Malvinas, no entendíamos nada, pero en un momento nos informan de que se habían recuperado nuestras islas Malvinas. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Antes de eso, ¿venían teniendo algún tipo de información, algo? No, no, en no. absoluto. Ajá. Sí. Ustedes estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio en ese tiempo, pero... Claro, sí, sí. Uh-huh. Yo en mi caso llevaba 8 meses de instrucción, digamos. Uh-huh. Don Parque Pereira Iraola en provincia, acá en Villa Elisa, en Buenos Aires, y 6 meses ya de zona en Río Grande. Uh-huh. Claro, era poco tiempo. Y allí, cuando les avisan, ¿tuvieron tiempo de avisar a la familia o eso ya se iba a ir haciendo en el mientras tanto, ¿no? Mientras ustedes llegaban, se acomodaban o los ubicaban? Sí, la verdad no tuvimos tiempo, digamos. Regresamos al batallón al otro día, volvemos al batallón. Esa salida fue porque la Armada tenía información, según el Servicio de Inteligencia, de que en una situación así los chilenos podían bombardear el batallón, digamos. Ajá, ajá, Entonces, ajá. por eso nos desplazaron a todos del batallón. Sí. Bueno, después regresamos al batallón y una mañana en formación preside la misma el contraalmirante Busser, que era el que tuvo a cargo la operación Rosario, digamos, de recuperación de nuestras islas. Uh-huh, uh-huh. Y no lo conocíamos, inclusive se presentó en Plaza de Armas, saludó al batallón y bueno, nos dijo de que el batallón de infantería de Marina número 5 tenía el honor de ser designado para ir a Malvinas y que sepan conscripto que la bandera argentina no será arriada hasta que no caiga el último infante de Marina. Uh-huh. Y bueno, ya nos puso, digamos, estamos tan filosos que ya queríamos ir a la isla. Sí. Ya estaban Sí, envalentonados, ¿no? Para sí, cumplir sí, sí. esa misión. Así es. Bueno, y de allí está la llegada a Malvinas, ¿y cuánto tiempo estuvieron allí? ¿O cuánto estuvo usted? Y claro, el batallón se fue desplazando por escalones, Uh-huh. digamos, todo por modo aéreo. Uh-huh. Distintos grupos de personal con su respectivo armamento y municiones.
como aterrizábamos en el aeropuerto de Puerto Argentino, que estaba a 7 kilómetros al este de la capital, y bueno, y ahí nos asignaron, digamos, la zona de defensa, las distintas unidades. Ujú. En el caso del BIN 5, nos asignaron, digamos, 3 puntos fuertes que eran el monte Sapperhill, el monte William y el monte Tumbledon. Ujú. 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 Para hacer así un pantallazo del trabajo del BIN 5, nosotros combatimos la noche del 13-14 de junio, digamos, en el famoso ataque final de los ingleses, porque en realidad éramos la última defensa de Puerto Argentino. Ujú. Ujú. Qué bárbaro. De allí, bueno, han perdido muchos compañeros. ¿Cómo fue En ese? real, eh, sí, cómo- en realidad tuvimos pocas bajas, digamos, Mm. que eso significa un éxito para el comandante de batallón y todos todas las autoridades superiores, digamos, que tienen a su cargo la conducción de las acciones bélicas. Mm. En el caso del batallón de infantería de Marina número 5, tuvimos un total de 105 bajas que se cuentan, digamos, entre muertos y heridos que no pueden proseguir el combate. Mm. En el caso del batallón son 16 los muertos. Ujú. En cambio, del lado inglés hubo mucha más baja de lo que ellos informan, digamos. Ujú. Ujú. Porque tuve compañeros de que fueron al lugar, ya como prisioneros de guerra, fueron al lugar 6 días después de que se combatió, fueron a enterrar los muertos que estaban ahí. Me habían comentado que había mucha cantidad, o sea, encontraron también algunos argentinos, algunos compañeros entre conscriptos y personal de cuadro. Ujú. Ujú. Este, y yo no fui al lugar porque un oficial inglés me apartó a mí, me tuvo de secretario, digamos, durante ese día, eh, a mitad de camino, digamos, del lugar donde estuvieron mis compañeros y bueno, parece que aparentemente tenía una fisonomía bastante parecida a los ingleses, porque yo soy descendiente de italianos, y me preguntaban en inglés si yo era descendiente de ingleses, pero yo no entendía la pregunta. Ah. Y bueno, pero sí trabajé con él carreando lo que era equipo de llave, pala, algunas herramientas. No me dio de comer en todo el día, pero igual estuve contento porque ya, digamos, finalizaron las acciones bélicas y bueno, estábamos, digamos, ya no corríamos peligro de vida. Ujú. 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 Qué tremendo. Y en el mientras tanto, la familia, o sea, en todos esos días, ¿llegó a Eh, comunicarse con su familia? Sí, durante los movimientos que tuvimos en Río Grande Mm. no pudimos comunicarnos, pero en Malvinas yo escribí 2 cartas, Ujú. una con fecha 11 de abril y otra con fecha 18 de abril. Fueron las 2 únicas eh, comunicaciones que tuve con mi familia. Ujú. Desde el 18 de abril hasta alrededor del 20-21 de junio que somos repatriados al continente, repatriados en un sentido, digamos, porque, bueno, partimos de territorio argentino para volver al continente. Claro. Sería Sí. repatriado para los ingleses. ¿Verdad? Ujú. Sí, 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 sí. Em, bueno, ¿y cómo fue el regreso, ¿no? Nuevamente en algún momento ese encuentro otra vez con la familia, con sus seres queridos. Eh, sí, en realidad el batallón se dividió en 2 grupos. Uno Mm. volvió en el entonces oficial de buque hospital, el buque Almirante Irizar. Ujú. Ese hace
su trayecto, su recorrido desde Puerto Argentino a Ushuaia y de ahí a Río Grande. En Ushuaia, por supuesto, ancló el buque y después se trasladaron por tierra de Ushuaia a Río Grande. Y a mí me tocó, en mi caso, volví en el buque de transporte polar Bahía Paraíso, que también oficiaba de buque hospital. Y en nuestro camino fue Puerto Argentino, Bahía Blanca, porque ahí está el grueso de la infantería de marina. Y la Armada le había ordenado que el buque vuelva a puerto, digamos, en Bahía Blanca, porque necesitaba mantenimiento, porque hacía 6 meses que estaban navegando, porque en plena campaña antártica tuvieron que abocarse, digamos, a las tareas de organizar la defensa de Malvinas. Bueno, así que hubo que esperar un poco más también ahí. Y sí, de Bahía Blanca volvemos por modo aéreo al Río Grande, y bueno, en ese momento nos dicen no se muevan de la compañía, digamos que era nuestro dormitorio en realidad, un galpón que albergaba 200 hombres, digamos, ahí era nuestro dormitorio. No se muevan de acá porque van a recibir algún llamado de sus padres, porque en esa época era tan difícil establecer una comunicación, y más acá de la zona del litoral, comunicarse con el sur era difícil. Pero se lograba en algún momento una comunicación. Y bueno, yo estuve desde la mañana esperando, y recién tipo 18 horas logro comunicarme con mis padres. Primero habla papá y me pregunta, ¿sos vos? Me dice. Sí, papá, quédate tranquilo que estoy bien, volví bien, no me pasó nada. Y ahí se cortó la comunicación. Después me enteré que se había emocionado, no pudo más hablar. Bueno, después hablo con mamá y bueno, intercambiamos unas palabras. Entonces yo en un momento le digo, dónde están ubicadas, digamos, las plantaciones este año, hacia el lado de la ruta, hacia el lado del río. Le hablé de algunos empleados de manera de que pueda decir, sí, es él el que Claro, está... identificarse, ¿no? Exactamente, me orienté bien en ese sentido, digamos, porque fue sobre la marcha. Y bueno, en ese momento vivíamos en el campo, y bueno, regresan papá y mamá al campo, y papá le decía, pero ¿será él el que habló? ¿Será un compañero? Ay, Y le dice, mamá, pero me preguntó ciertas cosas que claro. otro compañero no va a saber. Sí. Pero la incertidumbre de papá era porque dijo, ¿cómo si forman parte de un mismo batallón, un grupo va a regresar un día antes y un grupo un día después? Pero era por el tema de los buques que hicieron distintas rutas, digamos. Bueno, y una vez regresado, ustedes de Corrientes. Sí, así es. ¿Y qué zona de Corrientes? De Santa Lucía. De Santa Lucía. Sí. Así que, bueno, y con toda esta, bueno, después imaginamos lo que fue el encuentro ya con la familia ahí de forma presencial. ¿Cómo fue la vida después de toda aquella experiencia, ¿no? ¿Cómo fue el retomar? ¿No se volvió al ejército? ¿Cómo continuó? Claro, sí, todavía estamos en pleno periodo de la conscripción, digamos. La Armada entonces había que cumplir 14 meses, digamos, de servicio. Nosotros estábamos a esa altura, a ver, en 11 meses más o menos, a ver, porque después tuvimos 2 meses más todavía
en el batallón, digamos, Ujú, pero no cumpliendo funciones como militares ya en instrucción militar, sino nos destinaron a puestos de trabajo, digamos, ujú, a distintas oficinas. En mi caso me tocó el casino oficiales, en el sector de cocina donde se lavaban los cubiertos y debía mantener café, digamos, en forma permanente. Para cualquier oficial que llegaba y pedía un café tenía que estar listo, digamos. ujú, Y bueno, claro. eso fue mi trabajo durante los 2 últimos meses. Y el comandante consiguió de que un mes antes de que cumplamos los 14 meses nos dieran la baja, digamos. Mm, Obtuvimos un mes de premio como por el hecho de haber ido a Malvinas. sí. Y bueno, en un momento se consigue un vuelo de avión desde Río Grande a Ezeiza. Este, llegamos ahí, la Armada nos pagaba pasaje en tren entonces, y bueno, yo decidí volver en colectivo, digamos. Mm, Me acuerdo que llegué un domingo 5 de septiembre a Santa Lucía y mi papá subió hasta la mitad del pasillo del colectivo donde yo estaba recogiendo mi bolso para abrazarme, porque, ¿cómo es? Qué sé yo, ya no soportaba más la espera, digamos. ujú. Y la incertidumbre también, ¿no? De saber. Exactamente, sí, sí. Bueno, Andrés, bueno, ya nos queda poquito tiempo, ¿no? Antes de llegar a las 9, pero bueno, sabemos que este año, por ejemplo, dentro de lo que fue su vida, los avances, los logros, se ha recibido contador y sobre todo queríamos repasar también porque tenemos entendido que va a volver, tiene la posibilidad de volver al archipiélago, ¿no? Primero eso, ¿no? Su sensación de regresar a aquel lugar. Sí, la verdad que siempre tuve ese deseo de volver a nuestra isla, digamos. Mm, 43 años después, eh, como una especie de turista, digamos, recorrer Malvinas, los paisajes. Muy importante para mí concurrir al cementerio donde están mis camaradas. Inclusive tengo un amigo ahí que fue el mm, primer muerto del batallón el 1 de mayo, rendirle homenaje, porque en realidad son un mojón de soberanía enclavada en nuestra isla. Y, como es, y otra situación especial sería visitar el lugar donde estuve combatiendo, a ver ujú, si creo que me voy a ubicar, digamos. mm. este eh, Tengo más o menos en mente la zona, a ver, tengo que recorrer, que sería algo muy emotivo también para mí. Ujú. ¿Va acompañado de algún otro ex camarada o de la familia? ¿Va solo? En realidad somos 20 Ujú. el contingente que pagado por el gobierno de la provincia de Corrientes. Qué bueno. Este sería el quinto contingente ya, o sea, se sumarían 100 veteranos que Sí. tienen la posibilidad de visitar la isla. Ujú. Bien. Eh, Bueno, un placer hablar, no, nos quedaríamos hablando mucho más, Andrés, como sí, siempre le agradecemos y seguramente, ¿no? Tendremos otras oportunidades para seguir conociendo sobre la historia de nuestros argentinos y sobre todo en una fecha tan especial. Que tenga sí, una hermosa jornada, bueno, un abrazo, las felicitaciones por el logro del título de contador y bueno, un abrazo, ¿no? A quienes han luchado por nuestro país, aún con todos los factores que tuvieron como adversidad. Así que un abrazo sí, sí. gigante desde